Supervivientes es el resultado de un trabajo realizado con el corazón. Corazones esperanzados que buscan ayudar con estos testimonios a otras mujeres para que puedan verse reflejadas y encuentren el valor para decir basta. Corazones decididos que apostaron por este proyecto y facilitaron todos los recursos necesarios para hacerlo realidad. Y corazones en reconstrucción, rotos y heridos tras haber pasado por el horror pero que están sanando gracias a su valentía, coraje y al apoyo de redes solidarias, servicios municipales. Esto es Supervivientes, un trabajo conjunto que quiere demostrar que detrás de la violencia de género hay mujeres que, aunque víctimas, han logrado escapar. Porque sí, se puede salir de la violencia machista. Y ahora sí, vamos a conocer a nuestros protagonistas. Azara creía que el amor podía con todo. Paliza tras paliza, perdió su identidad. Por ayudarle, por no entender, por no saber cómo salir. Esta es la historia de Azara. Pues le conocí a través de una red social. Era una persona además súper romántica. Fuimos al cine, me acuerdo que había un chico apostado pues esperando a la salida del cine. Me dijo, ¿que te crees que no me he dado cuenta la manera que has tenido de mirar al chico que había ahí arriba? Su enfado aumentaba y yo lo que intentaba era rebajar. Vas con pantalones muy cortos y vas con esas camisetas y cogió un volante así, me soltó, se me tiró así como a un parque que había. O sea, no sabes qué hacer, tía, no... Se ponía violento a la hora de hablar. Me soltó un guantazo en toda la cara. Es que no fue el único, bueno. Cogí un billete y me acuerdo que la única persona a la que se lo comenté fue a mi hermano. Entró Javi al cuarto, que hija de puta eres una cerda, y empezó a pegarme. Me acuerdo que empecé a pedir ayuda, de repente entra la policía, policía, me empieza a hacer preguntas, esto es una marca, esto también te lo acaba de hacer, nosotros vamos a denunciar a esta persona, vas a denunciarle, tienes que decirme si vas a denunciarle, sácame de aquí, haz lo que quieras, pero dejarme. Dentro de mí pensaba, ahora ya sí que se ha acabado. Mensajes de llamadas, quiero hablar con tu familia para pedirle perdón, es la primera vez que me ocurre, por favor. Siempre he creído en que las personas pueden cambiar, en que se les puede ayudar. Luego ya empecé a sentirme que no valía nada, que si valía algo era porque le podía ayudar. Yo ya no sabía si lo que hacía o no hacía estaba bien, no estaba bien, si me gustaba que me pegaran, si... Llegué a normalizar el maltrato, que yo vivía con una inseguridad y un miedo constante cada día. Ver qué he hecho hoy. Hoy no he hecho nada, no he salido con nadie, no he hablado con ningún compañero, no me he puesto nada que a él le haga sentirse incómodo. Le decía, ¿todo bien? Y él me decía, dímelo tú. Hostia, yo ya me vi que yo ya no me reconocía. Estaba llena de marcas, de golpes, todo lo tapaba siempre con maquillaje. La última paliza que me dio en su casa, me arrancó la camiseta que llevaba, me dejó desnuda, me la rompió, me agarró del cuello y me empezó a dar sacudidas una tras de otra con la mano. Pa, 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 pa. Y yo, ¿sabes lo que pensaba? Si mis padres me vieran, me sacarían de aquí. Lleva 6 años en prisión, está en la prisión de Extremera. ¿Qué me gustaría que me hubieran dicho a mí? A mí es que la gente me daba de lado, hubiera necesitado como más paciencia conmigo, que pidan ayuda, que se puede salir y te comes el mundo. Esta es una presa fácil, me sirve para lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque han vivido una situación de rupturas anteriores, han vivido una situación de violencia en su propia familia, pérdidas de trabajo, muertes. Entonces, hay una vulnerabilidad que ellos aprovechan. Y cuando estas mujeres no se enamoran, tienen una dependencia emocional hacia ellos. Nadie puede estar enamorado de alguien que te hace daño, que no te quiere, que te trata mal, que te insulta, que te aísla. Yo siempre digo que cuando una mujer ha sido víctima de violencia de género tiene que pasar por terapia. Solas es muy complicado salir de esta situación, porque no tienen las herramientas necesarias para poder ponerle fin a este tipo de cosas.
porque además los profesionales las dotamos de, como ya las de Guayas, de las gafas moradas, para que vean qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, qué es lo que es un buen trato y ver lo que es un maltrato. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de Begoña. Begoña se enfrentó a años de violencia psicológica y chantaje emocional. Su marido utilizaba a su hija como arma para manipularla. Mi mayor tiene 39 años, la tuve con 17. Yo le conocí a él con 19 años. Yo trabajaba limpiando colegios, por aquel entonces trabajaba, nos compramos una vivienda en Getafe. Tuvimos una hija en común. Este hombre decía, te vas a dar cuenta de lo que es criar a un crío, voy a hacer lo que me dé la gana. Es verdad, lo hizo. Vendimos el piso que nos compramos compramos un chalet. El tema económico, ya él dejó de trabajar, agotó todos los 2 años de paro y trabajando en B. En casa no entraba ese famoso B. Me tuve que poner a hacer 2 trabajos. Con la pequeña valía todo, no importaba nada de lo que hiciera. Había un negocio que según él era el negocio que nos iba a salvar la vida, un bar-restaurante. El bar fue vamos, no duró 1 año. Dejamos la casa porque el juzgado no la embargó. Empezó a consumir más de lo debido. El sueldo en B ya salió a la luz, que es que dónde iba, a la cocaína, sí. Mi niña pequeña era su ídolo. Empezó como a trastornarse. Yo era la culpable de lo que le estaba pasando a él. Ya no le valía con ponerme verde a mí. Según él, estaba metida en páginas de prostitución, estaba metida en páginas de cambio de pareja. Yo estaba liada con mis compañeros de trabajo de toda la vida. Empezó a ir a mi puesto de trabajo, no podía trabajar. Llegué a coger un miedo que no... Tenía que tener relaciones con él, tenía que tenerlas, sí o sí. Tanto asco sentí que cogí un blister de pastillas, me metí en el baño y me las empecé a tomar. Cuando le veía que estaba mal, daba igual que fueran las 4 de la mañana, llamaba a la puerta de mi hija, a la habitación de mi hija, decía, nos vamos, mi hija y yo nos vamos. Él consiguió que la viera como el pobrecito, la víctima. La madrugada del 12 de agosto, donde él salió histérico con un cuchillo que iba a matar al supuesto amante que yo tenía. O sea, no era él, se le desencajaba la cara. Hubo juicio y aún así la misma jueza de violencia que le condenó a la orden de alejamiento le dio la custodia de mi hija, porque pueden elegir con 16 años. A los 19 años mi hija volvió, pero no valía todo. Yo no podía tener un segundo yugo en casa. La primera vez que pasa, intenta cortarlo, porque eso conlleva a años y años, a 31 años. Begoña, ¿dónde estás? Pues muchas gracias por prestarte a participar en este proyecto. Tienes muchísima fuerza, ya te lo dije, aunque lo fuiste súper nerviosa a hacer la entrevista. Y quiero que sepas que gracias a ti y a mujeres como tú vas a ayudar a muchas mujeres que se vean reflejadas en tu futuro, en un caso como el tuyo. Así es que muchas gracias. Ana, te toco otra vez. La violencia psicológica es devastadora, anula la autoestima de quien la sufre. ¿Cómo se recupera, cómo se trabaja en recuperar el amor propio de las víctimas? Pues a ver, cuando una mujer víctima de violencia de género viene al punto de violencia, como esto, cualquiera de los puntos de la Comunidad de Madrid, yo creo que lo más importante y la primera intervención que tenemos que hacer con ella es no juzgar. Ellas han pasado mucho periplo por juzgados, por policía, por centros de salud y vienen un poco con esta historia de no saber si realmente qué son. Entonces, primero no juzgarlas, escucharlas, permitir el desahogo emocional y luego trabajar lo primero la culpa. Tienen mucha culpa.
Culpa por haber permitido como Begoña 31 años, culpa por haberme dado este padre a mis hijos, culpa de no haberme dado cuenta, culpa de que yo era una mujer súper fuerte para todo lo sabido, es la culpa. Además es una emoción que paraliza, cuando tenemos culpa nos paralizamos. Y luego hay que darle las herramientas necesarias para que ellas sean capaces, porque una de las primeras cosas que también pierde una mujer víctima es la toma de decisiones. Las decisiones ya las toman los otros por ellas. Y hay que darles unas herramientas para que puedan mejorar su autoestima, facilitar la toma de decisiones, saber ponerle nombre a las emociones y cómo tienen que trabajar con esas emociones. Es un trabajo largo, que cuesta. En muchas de las ocasiones meses e incluso años, pero pueden salir. De hecho, ellas están aquí como ejemplo de supervivientes. María, Begoña ha remarcado muchas veces en su entrevista que gracias a la policía, a policías como Antonio, como David, como Luis, ella pues sintió que la creyeran. Para ella era muy importante que cuando fue a poner la denuncia, el equipo de policía que había la creyó y la apoyó. Que estas mujeres se vean reconocidas y apoyadas es parte del servicio de viaje. Sí, en primer lugar, hola a todos y a todas. Sí, son compañeros de la unidad y pues, efectivamente, como ha dicho Ana, nosotros no estamos para poner en duda absolutamente nada. Las creemos en todo momento, intentamos proporcionar las herramientas y la seguridad, que al final para eso estamos, y la protección, sobre todo protección, escucharlas y bueno, posteriormente derivarlas pues, eso, al punto de violencia, acompañarlas a juzgados, acompañarlas a casa, si es necesario casas de acogidas, eso. Muchas gracias. Pilar. Pilar sufrió tanto violencia física como violencia psicológica. Fue aislada, reprimida y despojada de recursos económicos, dejándola en una situación casi de indigencia. Mi bebé le conocí con 14 años. En casa no estaba bien, no era querida. Era muy cariñoso, muy absorbente, llevamos 4 años. Y para mí fue el cielo, ¿no? Me quedé embarazada con 17 años. A los 3 años me quedé embarazada del otro. Sí ha sido muy violento, alguna gota mala ya no, me pongas esto, no hagas lo otro. Él es carnicero, iba a echarle una mano. Durante ese tiempo estuve en casa, empecé a buscar trabajo, no le gustaba. Tenía que ir arreglada. Tuve que dejar ese trabajo para ir a trabajar con él, 24 horas con él. Cuando económicamente fuimos peor, tampoco me acuerdo de la primera torta. Un día me recordó mi hijo y dice, mamá, es que no te acuerdas del cabezazo que te pegó. Porque yo evitaba, cuando él subía el tono, yo... Pili, cállate, porque has dicho esto, Pili. Tenías que haberte callado, Pili. Él ha pegado mucho a mis hijos, que es lo que más me ha dolido. Y no sabía cómo defenderlos tampoco. Pues era yo ponerme por medio. Siempre he pensado que el problema era mío. Pues no sabía decir no. Estaba obsesionado conmigo, porque en el sexo era igual. Quería todos los días y a todas horas. Estábamos en una reunión y decía, si es que yo no follo nunca. Y mi amiga esta me decía, Pili, si es que decía que no. Y todos pensamos, joder, qué mujer más guapa y tal tiene. Pero no sé para qué. Y estar hablando y comentar algo, pues, cállate, que es que no tienes ni puta idea. Lo único que necesitaban mis hijos, pero ellos se fueron también. Y sí que dije, ahora sí que estoy sola en casa. Mi madre cayó con cáncer. Somos 2 hermanas y había que cuidarla. Yo estaba agotada física y mentalmente. Me hacía sentir culpable de muchas cosas. Yo te he cuidado a ti cuando has estado enferma, yo vengo de trabajar y quiero estar con mi mujer. Se murió mi madre y a las semanas se había enfadado muchísimo. Dejaba de hablarme a lo mejor 2 o 3 días y ya le he dicho, digo, a ver, nene, que ya te he pedido perdón. No, es que me tienes que pedir perdón por 40 años que llevamos juntos. Ay, me explotó algo, no lo sé. Me subí para casa, cogí una maleta y él subió detrás, claro. ¿Dónde vas a ir? Si no tienes dónde caerte muerta, no tienes trabajo, no tienes nada. Ya me agarró los brazos, vamos a hablar. Me echó contra la cama, me agarró de los brazos, no me dejaba salir, me sacudió la cara, Tuvimos un juicio rápido. La sentencia fue 9 meses de cárcel y una indemnización. Tenía pena, tenía culpa. Joder, si era el amor de mi vida,
Podía haber llegado vieja con él. Y luego un desamparo también. Eso fue el día 15. El día 1 me van a pedir alquiler. Y yo mañana tengo que comer, sí, mis hijos me dieron dinero. Era tan inútil que no sabía ni pedir nada, ni ir a ningún lado, hacer ningún papel. Cualquier paso que doy ahora mismo, para mí es un triunfo. Lo he hecho demasiado tarde. Muchísimo que hayas querido participar en este proyecto, eres un ejemplo de valentía y estamos muchas para ayudarte y gracias por tu coraje, todo va a salir bien. Casos como el de Pilar nos dicen varias cosas, que hay que apoyar económicamente también a estas víctimas al denunciar porque se ven desamparadas, que muchas no se divorcian porque no saben dónde van a ir, no tienen trabajo, no tienen ingresos, no tienen nada. Quería preguntarle a Marina qué programas, qué medidas existen en Parla para proteger y para ayudar a estas mujeres. Bueno, en primer lugar, que decir que esta pregunta me parece muy interesante porque precisamente pone el foco sobre la cuestión material, que es una de las cuestiones que en muchos casos retiene a las mujeres junto a sus maltratadores, pero también es lo que hay detrás de una desigualdad que es estructural, ¿no? Una diferencia material derivada de una división sexual del trabajo que es del todo artificial. Entonces, para responder a la pregunta, nosotros lo que tenemos son dos herramientas, ¿no? A nivel estatal, las mujeres que son víctimas de violencia de género tienen acceso a un subsidio por desempleo, al equivalente a un subsidio por desempleo durante 30 meses en 3 periodos que van variando de duración en función de periodos de tramitación y pues tienen que ver con requisitos legales, de cómo están estructurados estos subsidios. Y luego a nivel municipal, nosotras desde el punto pues tenemos la suerte de tener un punto que trabaja con personal municipal, con personal que es parte de la plantilla. Entonces las mujeres tienen acceso a través del punto a todas las ayudas de servicios sociales, tanto en materia de ayudas económicas como de acceso a la vivienda. No es como que por una parte se gestionen todas aquellas ayudas que tienen que ver con su condición de víctima y por otra tengan que ir pues, en medio del punto a dulce chapón a por esas otras ayudas. Y luego también me gustaría subrayar que, bueno, al final, cuando hablamos de este subsidio por desempleo que otorga el SEPE y de estas ayudas puntuales que delimitan desde servicios sociales y desde el punto municipal de violencia, hay muchos otros proyectos que se llevan a cabo desde las administraciones públicas que pueden ayudar a estas mujeres, por ejemplo, a reincorporarse al mercado laboral y van más allá del momento puntual pues, tras el divorcio o la salida de esa situación de violencia, porque al final pues, esa vuelta a la normalidad, a la emancipación, básicamente, no es una cosa que se solucione con ayudas puntuales. Muchas gracias. Vamos a hablar de Maite. Maite se enfrentó a la violencia psicológica, también al desprestigio, teniendo que cerrar incluso sus redes sociales por odio, por todo el odio que ella recibía. Es también otra clase de violencia, aunque ella recibió mucho más. Pues mi hijo lo tuve con 17, me casé con 20. Una mala relación de falta de respeto por parte de las dos, pero duró 19 años. Tuve 2 hijos más, pero llegó un momento que ya no, porque empezó a beber y... Cuando me separé, yo tenía un íntimo amigo al que yo le quería mucho, pero desde luego es que fue el hombre de mi vida, pero hombre que me ha hecho sentir la más miserable, la más desgraciada, la más poca cosa del mundo. Mi exmarido intentó matarme y me dijeron que procurara no volver por mi casa, porque entonces no había leyes contra la violencia. Yo no tenía dónde ir y fui a casa de mi amigo. Estábamos iniciando una relación, pero ahí como que se consolidó. Y siempre ha habido cosas diferentes en él, reacciones bruscas, reacciones que a mí me hacían sentir como si fuera una niña pequeña regañada por su padre. Que me controlara, no lo concebía, pero como le quería tantísimo, pues por otra parte tampoco me importaba. He ido consintiendo que fuera incrementando los pasos de la violencia. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién sales? Como muchísimo control. Yo me fui a vivir con él a Málaga. Nos permitía empezar de nuevo, ¿no? Los dos solos. Fue peor, porque la dependencia pues era para todo, porque vivíamos en una urbanización. Tenía que contar siempre con que me llevara o me trajera en el coche. ¿Cuánto tardas?
¿dónde te has metido? Bueno, pero todo esto, claro, a voces. Es que no tienes ningún respeto, es que no tienes vergüenza, es que teníamos una empresa de mantenimiento. Pero era tan difícil trabajar con él. Quería tratarme como una marioneta. Invertimos en un restaurante. La peor cosa que yo he podido hacer en mi vida. Ahí la violencia se incrementó hasta unos límites. No, porque el problema es que él bebía también. Entonces se aburría y bebía. O sea, hubo una noche que fue tal la histeria que se le puso, la violencia, dando golpes a todo. La cocina me la dejó hecha polvo, me escupió en la cara y me dijo que cuando volviera a casa esa noche, que si estaba yo en casa me mataba. Me fui, estuve 2 o 3 meses aquí viviendo, me empezó a llamar y me dijo, mi hermana dice, mira, chica, te daré una segunda oportunidad. 3 meses duró. La violencia fue tal que yo le decía a mi hermana, un día me va a dar un golpe que me va a dejar en el sitio. Me decía, chica, vente. Era dejar mi vida, era dejar mi trabajo. Insultos por las redes, por correo, por mensajería, por todas partes. Cambié de teléfono 2 veces. Ojalá te mueras, te peguen el SIDA porque me han dicho que te estás acostando con todos. Horroroso y doloroso porque él sabía que para mí no había más hombre que él. Él enfermó de cáncer, como 9 meses después de irme yo. Le dijo que por eso me había ido, por no cuidarle. Tardé casi 1 año en pedir ayuda. Empecé con la trabajadora social y la verdad que con Ana he estado 2 años. La otra persona, ¿no? Tu maltratador, te dice que estás loca, que ves lo que no ves. Dices, pues a lo mejor es verdad, que estoy exagerando. Que tengo que reconocer que ha sido gracias a Ana que he ido desapegándome mucho más de lo que estaba. Hoy me siento más independiente y más libre. Y sí, me siento muy realizada. Aquí está con nosotros. Ya han pasado 8 años de esto, ya estás más fuerte. Sí. Cuentas que gracias a Ana, que la tienes ahí al lado, has podido ir dándote cuenta, abrir los ojos. ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo sentías que te ayudaba? Bueno, primero tengo que decir que me ayudó muchísimo Violetas por un nuevo destino, su nombre es Susana Ros, que fueron las que me impulsaron a acudir al punto de violencia, porque es que yo realmente nunca me sentí una víctima. O sea, creo que he sido una consentidora. Luego me di cuenta que sí, que claro, también por supuesto que la consentidora es víctima, ¿no? Y ellos me llevaron al punto de violencia y estuve hablando con la trabajadora social y me dijo, mira, que te vea Ana porque tú tienes aquí más trasfondo de lo que piensas. Y es verdad que Ana durante 2 años ha ido sacando muchas cosas que yo creo que pasaba porque eran cosas sin importancia y que realmente eran casos de mucha violencia extrema. Pero lo tenían normalizado. Pero no me habían dado los golpes a mí, que habían sido golpes a un ordenador, a una puerta, a una mesa, a una silla, a cualquier cosa, pues no lo consideraba violencia extrema. Pero sí, sí lo era. Muchas gracias por participar en el proyecto. Gracias a vosotros. Vamos a hablar de Esperanza, porque Esperanza sobrevivió al maltrato y también al daño emocional. Su historia demuestra que la violencia de género es sangrante y que lo contamina todo. Desde muy pequeña era todo un constante estar llorando. Las primeras relaciones eran esas relaciones clandestinas. Llega la época del servicio militar. Yo a mi padre con esto le estoy demostrando que aunque haga 13 meses de servicio militar, no voy a dejar de ser la mujer que soy. Y que a partir de cuando yo salga es cuando yo voy a dar el paso grande. Primero empecé a hormonarme y te empezabas a suministrar las hormonas tú a tu libre albedrío. Para entrar a una fábrica te mandaban quitarte el pendiente. Contra más, si ya vas para hacer un cambio, abastecer todo esto y empezar a desarrollarme, tuve que empezar a prostituirme. Empecé trabajando en Barra Americana, pues aquí en Parla, en Fuenlabrada, empecé trabajando en Móstoles. Fue el precio que tuve que pagar por ser la persona que soy. Me he desarrollado, me he operado el pecho, me he hecho mi vaginoplastia. Lo dejé hace ya 20 y tantos años. Una de las parejas más importantes, que estuve 5 años, él a mí me empezó a hacer el maltrato psicológico cuando éramos 3. Pero claro, cuando lo estás viviendo, no te estás dando cuenta. Yo entré al quirófano y entré con una pena, con un dolor, y pensaban que me estaba arrepintiendo de entrar al quirófano. Es que estoy en una habitación que mi madre no se ha venido conmigo, que quería venirse. Pues él no estuvo ninguna noche. Tenía pensado casarme al año siguiente de hacerme la vaginoplastia. Me opero y 4 meses después descubro que somos 3. Está llevando a mujeres a casa. El médico me da permiso para empezar a tener relaciones sexuales, ni siquiera.
que si no la vas a poder meter ahí porque te han dejado ahí un ladrillo, cosas dolorosas que si me has querido no me las debes de decir. Yo cuando digo de romper, él no quiere irse, sigue viniendo a verme, queriendo quedar y me ha emborrachado, me ha querido drogar y con el tiempo pues me alegré, pero pasó mucho tiempo, tuve que pasar 8 años de depresión. Tuve otra relación con un médico de la clínica donde me operé, era un encantador de serpientes, me levantó del suelo, pero me tiró de golpe. Me fue infiel desde el minuto 1, terminó matándose en un accidente de coche, me engañó con gente allegada a mí, la amiga, el familiar, etc. Me ha hecho muy fuerte, muy dura y muy valiente. No podemos dejarnos estar ahí muriéndonos de pena y sin realizarnos. Hemos pasado ya mucho y se ha quedado mucha gente en el camino y no podemos retroceder para atrás para nada. Me gustaría saber qué es lo que tiene que cambiar, qué debería de cambiar para que también mujeres gitanas puedan vivir tranquilas y no siempre pegadas a la violencia de género. Pues tiene que cambiar. Sí. Esto tiene que empezar a enseñarse desde la escuela, desde que, bueno, pues somos una sociedad diversa, una sociedad en la que, igual que colores, estamos personas con diferentes sentimientos, diferentes formas de pensar, diferentes formas de vestir y diferentes formas de sentir. Entonces, desde el colegio tienen que empezar a dar esa información de que nadie somos iguales, de que todos estamos en este planeta y que todos somos parte de él y tenemos los mismos derechos. Y no tiene que tener más derechos el hombre que la mujer, ni nada, porque somos todos iguales. Entonces, esa lucha que llevamos ya constante con el machismo y demás, tiene que ir desde la infancia. Y a estas alturas de la vida, pues la gente que ya es adulta, pues hay que darle las charlas también a estas familias, a esos padres, porque si empezamos a dar, por ejemplo, nosotros desde la Puma que estamos dando charlas en los institutos y demás, muchas veces nos sirve de mucho el dar la charla a esos niños cuando luego después llegan a sus casas y tienen esos padres tan machos que dicen no te vas a hacer caso de 4 maricones que vienen a comerte la cabeza a un instituto. Entonces creo que hay que empezar desde abajo y en las casas dando esa educación de que todos cabemos en este planeta y que todos tenemos los mismos derechos, seamos mujeres, hombres y con las diferentes formas de pensar y de vivir nuestras vidas. Tenemos solamente una y es para disfrutarla y no dejar que ningún hijo de puta, ningún mamarracho venga a quitarnos la vida como ellos quieran. Muy bien. Conmigo, con el proyecto, con todos y les trato de echar una mano, la verdad que es una mujer muy buena. Gracias. Vamos a hablar de Asa. Asa sufrió mutilación genital. Su testimonio es muy impactante, es una de las historias que más me han impactado a mí y que me ha dolido como mujer escribir, corregir, editar, que más rabia me ha dado. Estoy muy orgullosa de que Asa esté aquí con nosotros. Es una persona muy importante, su discurso se debería de escuchar y me gustaría que y además no solamente por lo que hicieron, sino porque ella es muy importante por su revolución silenciosa. Soy de Kenia, tenía más o menos 5 años. Hacemos un viaje con mi madre. Iba a ver a mi abuela, más feliz no podía ser. Y como, ya, ¿es ella? Sí, pues mañana, sí, es mañana. Para mí era, qué importante es mañana, ¿no? El mañana llegó, ella se levanta, me ducha, me manda a comprar cuchillas. En la casa de mi abuela, que era una casa de barro, estaba mi abuela, mi madre y una señora que no había visto antes. Me sujetan y me quitan la ropa interior. Empiezan a cortar. Estaba gritando con todas las fuerzas y con un hilo y aguja me empiezan a coser.
El tipo que me hicieron a mí se llama infibulación. Consiste en cortar clítoris, labios menores, labios mayores, coserlo todo, dejando un agujero muy pequeño. Te llevan a una habitación, tienes que estar sentada en un sitio pleno para curar. Si te mueves, se va a abrir. Si te ríes, se va a abrir. Empiezan realmente tu pesadilla. Que llega la regla, llegan infecciones, su sexualidad, eso era fuera de cuestión. Está sellado, está cerrado. Pidieron mi mano en matrimonio. Los padres decidieron que sí. Y la noche de boda, a mí me meten en el dormitorio con él. Él anuncia que no puedo. Empiezan a celebrarlo porque habían entregado a una virgen cerrada. Entra una señora con una cuchilla. La señora me abre y él me penetra. Yo fui violada muchas veces esa noche. Me acordé de historias que me contaban de niñas que se suicidaban la noche de boda. Se echaban gasolina y se prendían fuego. Aquella noche lo entendí por qué. Yo no me quité la vida, pero ganas no me faltaron. Me quedé embarazada aquella noche. No quiero ese bebé, no quiero vivir. Ni se permite el aborto, ni sabía dónde acudir. Llega en parto, que fue otra historia desastrosa. Y me dicen, felicidades, es una niña. Ya no importaba todo lo que me había pasado, sino cómo podía haber traído una niña en este mundo tan cruel. Pues si esta es mía, nadie me la va a tocar. Y es mi venganza. Antes me tienen que matar. Empiezo a hablar con otras señoras. Le digo, yo no, a mi hija no le voy a cortar. Empiezan a abrirse ellas también. Y me decían, yo tampoco. Lo que empezó como algo mío, egoísta, de proteger a mi hija, se convierte en un movimiento, más o menos silencioso, pero un movimiento, ¿no? A mí me crecen las alas. Estoy cada vez más fuerte. Pierdo miedo. Me divorcio de ese señor. Mi niña tenía como 3 añitos cuando empezó a trabajar con Médicos Sin Fronteras en Kenia. Conocí a mi segundo ex, que era madrileño, la razón por qué estoy en España. Una persona que me comprendía y me apoyaba, me hizo entender que yo era mucho más que unos genitales. Sentir, amar, querer y que te quiera no dependía de eso. Gracias por haberme dejado conocerte y gracias también por dejar que todos te conozcan. Quiero que sepáis que estas prácticas no se hacen solo, como me decías en la entrevista, en ese país lejano que se llama África. Esto se hace en todo el mundo y lo sufren 230 millones de mujeres. El año pasado, creo que me diste la cifra, eran 230 millones de mujeres que sufrieron en 2023. O sea, que esto no es una cosa puntual de un pueblo africano. Le quería preguntar a Asa, porque la mutilación, Ana, porque la mutilación genital es una forma de violencia que requiere concienciación y acción por parte de toda la sociedad. Entonces, Ana, ¿crees que los profesionales que estáis ahora, que trabajáis con víctimas, están preparados para entender estas implicaciones culturales en estos casos? A ver, antes de nada, las profesionales que trabajamos en violencia de género estamos muy sensibilizadas. Yo creo que para trabajar en esto tenemos que estar hechas de una pasta especial, no todo el mundo trabaja en esto. Y por desgracia, como tenemos un mundo donde existe tanta variedad, estamos acostumbradas a trabajar con diferentes mujeres de diferentes países y de diferentes culturas. Entonces sí que estamos, porque además las profesionales de los puntos tenemos formación bastante continua y porque nos interesa y porque además queremos estar un poco al día de lo que hay. Y además Parla es un municipio donde hay un montón de nacionalidades y que una mujer sea víctima de violencia de género no entiende de color, ni de edad, ni de estatus político, ni de estatus económico. Entonces, hemos tenido en nuestro servicio mujeres con mutilación genital femenina, mujeres víctimas de matrimonios forzosos pactados en su país, mujeres con abusos sexuales en la infancia por parte de familiares como muy normalizados y muy alargados en el tiempo. O sea, estamos, por desgracia, bastante acostumbradas a trabajar con este tipo de culturas y de diferencias, donde somos todas mujeres, pero cada una traemos
con nuestra propia mochila. Y vamos con nuestra última historia, que es Adriana. Adriana ha sufrido violencia desde que nació y en cada etapa de su vida y en cada momento ha sufrido violencia. Es una historia dura y esto le ha dejado marcada para siempre. Vamos a verlo. Mi madre se suicidó cuando yo tenía 6 años. Lo conocí con 14 años. Me quedé embarazada y bueno, casi se muere mi abuela, pero nos casamos. Bueno, al principio todo más o menos bien. Celos por tonterías. Llegaba del trabajo y por todo pues, discutíamos y yo embarazada hasta el suelo me tiraba y yo con el bebé ahí. Pero ya cuando ya me dio ese golpe que me abrió la nariz, que me la desvió, que aquí tengo la cicatriz, eso fue... ¿Tú por qué estás vestida así? ¿Por qué te estás maquillando? Eres una puta. ¿Para qué lo haces? Para llamar la atención de los hombres, ¿no? Sala, por eso puñetazo, por todo puñetazo. Yo lo empujaba, puta. Y yo, pero si soy la madre de tu hijo. Y nos hemos casado por la iglesia, ¿cómo que puta? Luego a él lo mataron. Entonces yo ya me quedé sola. Habló con un señor, me mandaron una carta de invitación. Y yo era tonta cuando me di cuenta que eso no era así, que ya, claro, uno está en un bar con hombres, ya luego lo que quieren es que para salir a... Y yo no era capaz, y yo, ay, no, yo no puedo. Me dijeron de otro sitio, pero ahí sí ya se ejercía más porque era de noche. Pues ahí empezó el martirio. Madre mía, lo peor que le pueda pasar a una mujer, ser prostituta es lo peor. Hace años que yo no ejerzo la prostitución y me siento todavía sucia. Yo me quisiera bañar con lejía, amoníaco, con lo que fuera. Pero bueno, esto no, pero esto de aquí no lo saca nadie. No sabemos dónde está. Adriana no está bien. Cuando terminamos de hacer la entrevista a Hilde, que Hilde Sanguín es la fotógrafa que ha estado conmigo en todas las entrevistas y ha hecho conmigo este proyecto, veíamos que en la entrevista ya no estaba bien. He hablado con Ana, estamos intentando localizarla y a mí me gustaría decirla desde aquí que estamos pendientes de ella, que la estamos buscando, que la vamos a encontrar y que bueno, que para mí es la más valiente de todas y que bueno, que no está sola. Quería preguntarle a Cecilia y a María que Adriana es una mujer, es vulnerable porque ha vivido muchísimos episodios de maltrato, no solamente con su primer marido, sino que todos los hombres que han pasado por su vida la han maltratado. Esto es un fragmento muy pequeño, pero ya ha pasado por 4 o 5 matrimonios y todos la han pegado. Quería saber qué mecanismos hay de coordinación para detectar y atajar la violencia de género. Bueno, mecanismos desde el año 2004 pues, han evolucionado y hay muchos. Tenemos mecanismos de coordinación con todos los agentes implicados en esto, con jueces, fiscales, con policía local, con todo lo que os podéis imaginar. Ayuda a la que quieran. Se despliega una serie de medidas, sobre todo de protección y de escucharlas y de derivarlas y de todo. O sea que, vamos, que tienen muchos tipos de cosas y se acuden donde nosotros encantados de ayudarlas. Y para las víctimas extranjeras pues todavía mucho más. Sí, porque supongo que hay colectivos que al ser muy vulnerables no utilizan los organismos oficiales para decir voy a denunciar, o que está como un poco en un inframundo, se podría decir. ¿Eso cómo lo podéis detectar? Bueno, es que una víctima extranjera todavía tiene ese despliegue de ayudas que, aunque esté sin papeles, todos lo que haya contra ella de expulsión y todo eso se paraliza. Con lo cual no tiene que tener miedo absolutamente nada. Además, solo por ser extranjera todavía tiene muchos tipos más de ayuda.
Y luego la unidad de extranjería, pues si es víctima de algún tipo de trata, pues también se despliega una serie de medidas de concesión de autorización de residencia, o sea que no tienen que tener absolutamente miedo a nada. Muchas gracias. Este proyecto no podría haber sido una realidad sin la implicación y el apoyo de la Concejalía de Igualdad y el Ayuntamiento de Parla. Cuando yo planteé el proyecto, tuve los brazos abiertos y enseguida me dijeron sí. Y por eso invito al alcalde, a Ramón Jurado, a subir y a dedicarnos unas palabras. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Sonia. No sé si empezar mis palabras pidiendo disculpas. Pidiendo disculpas a todas estas mujeres y a todas las que han sufrido violencia de género en nombre de la sociedad. Es evidente que estas mujeres, Zara, Begoña, Pilar, Maite, Esperanza, Asa y Adriana, no deberían haber vivido esta vida, y eso no es una responsabilidad, por supuesto, responsabilidad de sus maltratadores, pero también de esa sociedad. También de esa sociedad que no ha sabido educar a esas personas a las que se refería Esperanza. Es evidente y está clarísimo que todo pasa por la educación, que todo pasa por nuestros chicos, y por eso quiero agradecer y felicitar a la concejala, a Marina, por haber hecho partícipe en el entorno de las celebraciones de estos eventos que se han celebrado durante esta semana, haber involucrado a los institutos, a los colegios en estos actos. Bueno, solo me queda dar las gracias. Dar las gracias por haber sido tan valientes, de haber dado el paso, porque evidentemente vuestro esfuerzo, vuestra valentía y vuestro coraje va a servir de muestra para que otras mujeres den ese paso, y que esto no sea solo un acto doloroso de que hemos vivido, sino que sea un mensaje de esperanza para todas las mujeres que estén sufriendo esta lacra que viene siendo la violencia machista. Ojalá encontremos a Diana, ojalá la encontremos y ojalá entre todos la podamos ayudar. A todas, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por dar este paso, y a ti, Sonia, enhorabuena, porque es un maravilloso trabajo el que has hecho. Solo voy a decir estas palabras. Espero que estas historias no sean nada más, que cuando leáis a fondo su experiencia, que está en la revista, en el librillo, no os olvidéis nunca de ellas, porque estas 7 mujeres no han podido contar y han tenido el valor de hacerlo. Pero hay cientos de miles de mujeres que han quedado en el camino. Toda la sociedad tiene que luchar, señalar, condenar y ayudar a terminar con esta lacra. Y ojalá nunca más el 25 de noviembre. Así es que gracias por venir y conocer desde dentro la violencia de género. Gracias. Invito a todas las protagonistas aquí, que vamos a dar un pequeño regalo.